Lo dijo nuestro hermano Javier hace un momento, es práctico. Yo también lo considero así. Santiago prácticamente casi tiene se inclina hacia lo doctrinal. Eso es considerando que estos hermanos deben haber conocido la palabra del Señor, pero él lo lleva más hacia a la vida cotidiana. Es muy probable, dicen los estudiosos, que eh, el, los destinatarios o el público a quien se dirige la carta hayan sido, eh, Pablo Santiago mismo lo menciona en 1:1, dice a las 12 tribus que están dispersas. Eso ya lo sabemos por la escritura, pero es muy probable que haya sido uno de ellos en el Pentecostés. El acontecimiento de Pentecostés, nosotros sabemos que eh, era una fiesta que reunía a judíos de diferentes lugares, ¿verdad? Y entonces la conversión de estos judíos también que habían ido a esa fiesta, de alguna manera ellos regresan a sus lugares ya con otras ideas, ¿no? O mejor dicho, creyendo, ya creyentes en Jesucristo, ¿no? Puede haber alcanzado a esas personas. También pueden haber sido o, otro grupo de cristianos o de creyentes de judíos que fueron dispersados. El Pentecostés lo vimos en Hechos del capítulo 2. Y en el mismo libro de Hechos del capítulo 8 el versículo 4 también habla de que después de la muerte de Esteban, muchos salieron, ¿no? Fueron dispersos, dice, y salieron y se pusieron a predicar el evangelio. Entonces, también puede haber sido eso, otra fuente. Y otra opinión también es, obviamente, que dice que eran los judíos que ya estaban dispersos, ¿no? Que ya habían todas las demás tribus que habían sido dispersadas. Creo que lo mencionó eso el hermano Javier, eh, producto, ¿no? De algo que hemos estudiado también, ¿no? Las deportaciones y las dispersiones la diseminación, ¿no? Que se hizo. En realidad los judíos habían considerado de que las 12 tribus habían desaparecido. Otros estudiosos también dicen de que al hablar de las 12 tribus en realidad se está refiriendo a los judíos en general, o sea, en general, no necesariamente las 12 tribus, sino a los judíos en general, ¿no? El caso es que estas personas sí deben de ya haber conocido la escritura. Básicamente el tema puntual no es el conocimiento de la doctrina, pero sí es el entendimiento de la doctrina. Y es o sea, por las muestras en que da Santiago, es que ellos estaban confundiendo el tema de la gracia. Conocí a un pastor hace un tiempo que decía, eh, en la iglesia, algunos viven por la gracia o viven en la gracia, pero hay otros ya también que se pasan de graciosos, decía, ¿no? O sea, dando a entender como que, o sea, está bien este tema de la gracia y todas esas cosas, pero ya a veces, ya pues no, como alguien diría, pero no abusen tampoco. O sea, una cosa es estar en la gracia y y otra cosa es ya querer que confundir eso, ¿verdad? Y al parecer eso es lo que estaba sucediendo aquí. No había una correcta interpretación o algunas cosas. Entonces, eso de salvos por fe lo habían tomado bien en cuenta, pero ¿qué había sucedido? Había sucedido de que esa acción de decir salvos por fe o estoy en la gracia, ¿no? Y todo es por fe, había estado haciendo que se olviden ellos de los frutos que debe dar la fe, los frutos que produce la fe. Y Santiago lo va a confrontar, va a confrontar justamente en eso, ¿no? En la fe con las obras, ¿no? Si tú me dices eh, que tienes fe, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, dice, ¿verdad? Entonces, es por eso que Santiago está confrontando esa parte, está confrontando esa parte y está mencionando, por si acaso, una cosa es que tú tengas fe, pero eso justamente te debe inclinar a que eh, la manifestación de la fe se va a mostrar justamente en las obras de fe que tú hagas. Eh,
Eso mismo, esa puede ser una problemática que había en estas iglesias. Lo otro es que por haber sido influenciados los lugares en donde estaban, em, no solamente habían gente que estaban pasando dificultades, sí, es verdad, todos estaban, estaban pasando dificultades, estaban pasando persecuciones eh, por la causa de Cristo, pero además también porque eran judíos. Ustedes saben que más o menos entre los años 40, entre los años 50, ya se gestaba un problema. El Imperio Romano había empezado a oprimir bastante a las naciones o los pueblos a los cuales había conquistado. Y ustedes saben de que había un gran resentimiento del pueblo judío, es decir, de la nación judía sobre el Imperio Romano. Y eso incluso va a hacer que se desate lo que ya conocemos nosotros, ¿no? Como la sublevación del año 70, ¿no? Y que los judíos se van a sublevar. Entonces, ya había un pensamiento de revuelta, ya había un pensamiento, ya había un sentir resentido de parte de los judíos, de la nación judía, de parte de sus opresores, que era el Imperio Romano. Eh, eso, por esas cosas también se imaginaba. Yo me imagino en la actualidad, por ejemplo, nosotros tenemos a muchos inmigrantes vecinos del vecino país, por ejemplo, de Venezuela, que están viviendo aquí en el Perú. Nosotros conocemos el conflicto que hay en Venezuela ahorita y ellos obviamente han venido y están viviendo acá. Y qué es lo que se escucha, ¿no? Por todos estos temas de violencia, de extorsiones y de problemas que dicen, ¿no? Muchas personas dicen, es que los extranjeros, dicen, ¿no? Es que han venido, ¿no? Es que hay problemas en eso. Entonces, como que empiezan a marginarlos y empiezan a decir que ellos, ¿no? Tienen la culpa o que ellos han traído de alguna manera ese problema, ¿no? Y entonces comienza a surgir una especie de marginación. ¿Qué sucedería si la criminalidad aumentara más? El gobierno va a tener que empezar a poner otro tipo de medidas, como ya lo han hecho otros países, ¿no? Hace poco incluso estábamos viendo de que ya a partir de este año se les iba a poner mayores requisitos ya a los extranjeros que quisieran venir. ¿Por qué? Porque se escucha, nosotros mismos observamos esta ola delincuencial en la que estamos viviendo ahora. Eso mismo estaba sucediendo en personas que habían sido exiliadas, que habían sido expatriadas de su sitio, los judíos, y que estaban viviendo en diferentes lugares, y de que al final de cuentas se les culpaban de algunas cosas a ellos. A los creyentes también se les culpó. Es ese mismo problema en que recayó. Nosotros somos conscientes de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el Holocausto, por ejemplo, cómo es que los alemanes eh, oprimieron o cómo es que este problema terminó en producir el holocausto para los judíos, ¿no? Entonces, a veces todas esas situaciones tenemos que ponernos a pensar, analizar nuestra realidad, ¿no? Y para entender más o menos qué es lo que puede haber estado sucediendo con esa iglesia. Obviamente muchos otros judíos habían sido prosperados también. Sido prosperados y habían tenido y habían empezado a tener habían empezado a prosperar económicamente. Entonces, al final, había una diferencia social. La iglesia está empezando a hacer, no solamente hay pobres, pero también hay gente adinerada. Entonces, hay diferencia de clases, ¿no? Algunos prosperan, algunos crecen económicamente, otros se quedan igual, otros están en la marginación. Y esas cosas, esa sociedad había empezado a influir en la iglesia. Preguntémonos nosotros, estos problemas, los problemas sociales, están influenciando a nuestra congregación y es algo que nosotros, o por lo menos los ministros o aquellos que estamos siendo llamados a trabajar en el ministerio, debemos de ser conscientes. Debemos de ser conscientes qué persona está pasando necesidad, cuál es la problemática que sucede en cada familia. Cada familia es un problema en sí, cada familia es una historia. Y debemos estar preparados para aprender a ayudarlos, a dirigirlos, a encaminarlos en la palabra del Señor. Yo entiendo de que Santiago, por lo mismo que dice, ¿no? Pablo fue llamado a predicar hacia los gentiles, pero los de Jerusalén fueron llamados, ¿no? A ministrar a los judíos. En todo caso, Santiago está tomando esta carga ministerial y está enviando esta carta. Y justamente el tema que él quiere, que he evocado, que os considero yo de que
de que tomen en el libro de Santiago es la ética cristiana. ¿Qué cosa es la ética cristiana? Dice el concepto sobre ética cristiana, dice, más que un conjunto de normas, que es lo que dice la ética, ¿no? El concepto de ética es que a partir de una serie de normas y de, ¿no?, actividades que nosotros podamos realizar, buscamos de alguna manera el poder vivir bien, el perfeccionamiento de la persona y poder vivir bien, ¿no? Ya hemos dicho de que ese concepto para uno, para el creyente en Jesucristo, nosotros que hemos considerado de que de la depravación total, de que el hombre sin Cristo no puede elegir lo bueno, ya estamos dando por descartado ese concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaría en todo caso la ética cristiana? Dice que más que un conjunto de normas, que deben ser cumplidas, es una revelación bíblica acerca de la justicia, la naturaleza y el amor supremo, en la cual lo que se define como correcto proviene de la esencia de Dios. Su objetivo es que los individuos tomen las decisiones y acciones acertadas en todo momento basados en los principios bíblicos. La ética cristiana regula y valora las actividades humanas en función de las normas y principios escritos en el Evangelio, según las enseñanzas de Jesucristo. Para definir moral, la ética cristiana determina la conducta que debe tener un cristiano en cualquier circunstancia y demanda seguir el ejemplo que dio Jesucristo durante su vida. Santiago tiene una perspectiva orientada a la acción de estos dos principios. Pone, Santiago pone en su perspectiva pone dos puntos. Dice que podemos confiar en que Dios provee para nosotros y que debemos de trabajar por el beneficio de los que tienen necesidad. Esa es la actitud de fe, o la actitud que Santiago menciona de que el creyente debería tener. Uno, confiar en Dios y considerar que es Dios quien nos va a proveer, es Dios nuestro proveedor en todos los aspectos. Y lo segundo es que nosotros en nuestra función, en nuestra condición de creyentes, de hijos de Dios, trabajar en beneficio de la necesidad de los demás. ¿Cuáles son las necesidades que los demás tienen? ¿Qué necesidad tiene esta sociedad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la carencia que tiene esta sociedad? ¿Cuál es la influencia? ¿Cuál es el aporte que nosotros como hijos de Dios vamos a dar en esta sociedad? En términos generales, Santiago intenta enfocar eso. ¿Y cómo dirige eso en realidad? Dice, si la fe es real, si realmente confiamos en Dios, esta se verá evidente en toda clase de acciones prácticas para el beneficio de los que tienen necesidad. Entonces, Santiago, al igual que Jesucristo, entra a explicar las acciones por la ética, ¿no? Es algo que los judíos no comprendían. Los judíos esperaban un Jesús revolucionario que los llevara por las armas a tomar el poder y a formar de esa manera el reino, ¿no? Interesante lo que explicaba, Pastor, usted, Aurelio, ¿no? Hace un momento sobre esta corriente, ¿no? Justamente a lo que le llamaron la teología de la liberación, ¿verdad? Creo que fue en los años 60, no, en los años 70 me parece que sucedió algo que pasó en Nicaragua, ¿no? Había un sacerdote, Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal enarboló en realidad este tema de la teología de la liberación y que más adelante, ¿no? Él lo implicó y lo apoyaron, fueron por las armas, consideraban de que la liberación estaba por las armas y que apoyaron bastante la revolución sandinista, ¿no? Creo que eso es algo que nosotros hemos, lo podemos ver en la historia, ¿verdad? Pero definitivamente de esa manera esa no era la manera en cómo nuestro Señor Jesucristo estaba mencionando que vendría la liberación para nosotros. Una libertad que Él dijo, no, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. O sea, no era la paz como el mundo pensaba. Era una paz diferente, era un tipo de libertad diferente de la que Dios estaba expresando. Y justamente eso Santiago lo va a tomar. Hay un versículo que quiero que sea, ¿no? El versículo clave para toda esa enseñanza está en el libro de Santiago, el capítulo 13, el versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría.
Bueno, esto lo he sacado de una traducción moderna ya, ¿no? Está, no está de repente, lo tienen ustedes como en la Reina Valera, pero de repente un poco más comprensible, ¿no? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. Santiago 3:13. Ahora, ¿cuáles son estas acciones que podemos tomar como ética? Si en todo caso ya estamos convencidos de que ya por ética cristiana entendemos de que es el comportamiento, es las buenas acciones, es la buena conducta, es el vivir, pero no vivir conforme a nuestro razonamiento, eligiendo qué es lo bueno, qué es lo malo, sino yendo a la palabra del Señor y sacando de ahí las enseñanzas para nuestra vida. O sea, el creyente no vive una vida nueva conforme al criterio que tiene, sino que primero va, busca en la palabra del Señor cómo vivir y es la misma Biblia, es la misma palabra del Señor la que nos enseña a vivir. Y es por eso que nosotros tenemos seguridad de que lo que estamos viviendo o lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo correctamente. O sea, cuando nosotros vamos a entender, cuando nosotros vamos a darnos cuenta que nuestras decisiones son correctas, cuando vamos a partir de conocer la escritura. Justamente esta semana por el Día de la Reforma, vamos a tener, va a ser en Filadelfia, la reunión por la Reforma lo- las exposiciones que se están dando es sobre eso, ¿verdad? Sobre la reforma es la raíz de las buenas decisiones. Entonces, a partir de cómo nosotros como hijos de Dios podemos tomar buenas decisiones, a partir que vayamos a consultar en la palabra del Señor. No es por nuestro razonamiento. ¿Qué es lo que habla Santiago con respecto a eso, con respecto a nuestra conducta? Una de las cosas que he podido entender yo, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra en paciencia. ¿Qué es lo que Santiago te demanda? Que la persona, el Hijo de Dios, debe aprender a vivir con gozo, a tener gozo y a vivir con paciencia, a que las cosas no vienen desesperadamente, a de que hay que darle un tiempo. Le decía hace un momento que los hermanos de Jesús le dijeron, ¿no? Pero Jesús, sal, muéstrate, si se supone que el reino de Dios se tiene que mostrar, muéstrate, sal a los demás. Y Jesús le dijo, no, aún no ha llegado mi hora. Y le dijo a sus discípulos después, vayan ustedes nada más a la fiesta, que yo me voy a quedar aquí. Miren qué curioso, ¿no? Y Jesús mismo, ¿no? Uno diría, pero si es el Hijo de Dios, ¿cómo tenía temor que lo vayan a matar porque era el Hijo de Dios? Pero él dijo, no, no ha llegado mi tiempo. Yo tengo que regirme a los tiempos que me demanda mi Padre. Yo tengo que regirme a lo que Dios me está ordenando. Entonces, entonces, eso es lo que va a hacer que en nosotros produzca paciencia, que a veces los resultados no los vamos a tener en el momento, que hay un tiempo especial en el cual Dios se está poniendo para todo y que nosotros tenemos que aprender a esperar con paciencia. Pero que cuando estemos en esas dificultades, esa paciencia es justamente la que nos va a dar gozo. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si nosotros andamos por fe y tenemos paciencia, esa paciencia, ese tiempo, lo vamos a llevar con gozo, lo vamos a llevar con alegría. Vamos a entender que aunque sean adversas las circunstancias por las que pasamos, es porque al final de cuentas Dios tiene un buen propósito para nuestras vidas. Y eso nos va a producir por gozo. ¿Cuántos podrían estar de acuerdo conmigo con eso? Que justamente si nosotros aprendemos a entender a las dificultades y a darnos cuenta que detrás de todo eso hay un objetivo especial que Dios tiene para nuestras vidas, que eso nos va a producir gozo. Eso Santiago está intentando hablar acerca de eso. También hay otra de las cosas que la Biblia nos dice cómo debe ser nuestra conducta. Por eso le digo, ya no por razonamientos humanos, sino por lo que la Biblia demanda. Y otra de las cosas que la Biblia demanda es que nosotros tengamos una vida de oración. Dice, una oración y una vida de oración acompañada de fe.
Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, de la cual a todos da abundantemente y le será dada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Pero por si acaso, dice Santiago, ¿no? Pues si vas a hacer algo, también tienes que hacerlo con fe. O sea, no es que tú pides y pides y pides y dices, no, bueno, yo estoy orando, estoy haciendo eso y Dios no me responde. O sea, así no funciona la situación, dice Santiago, ¿no? Entonces, la oración es poderosa. La oración del justo puede mucho, pero es la oración del justo. O sea, que debemos entender eso, ¿no? Entonces dice, pero por si acaso, el tema de la oración no es un tema de ritual, no es un tema de rutina, no es un tema solamente que lo debemos hacer por costumbre, sino es un momento de intimidad con el Señor y es un momento de adoración al Señor en el que nosotros tenemos ese espacio para poder abandonarnos delante de Él y abandonarnos con fe, o sea, depositar, así como pedimos algo, pero pedir depositando esa confianza. Si no, las cosas no van a resultar. También Santiago habla acerca de la prudencia. Dice, por esto, mis amados hermanos, no todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Santiago está entrando en la ética, Santiago está entrando en la conducta de la persona del creyente. ¿Cómo se debe conducir un creyente? Un creyente tiene que aprender a ser pronto para oír. Un pastor decía alguna vez, nos enseñaba y nos decía, por eso el Señor nos ha dado dos oídos y una boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. ¿No? Hablemos la mitad y escuchemos el doble, decía el pastor, ¿no? Bueno, de una manera figurativa, ¿no? Entonces, Santiago dice lo mismo, dice, sea pronto para oír. Siempre antes de que nuestra boca hable algo, aprender a escuchar primero, aprender a tomar decisiones así. Este domingo el pastor decía algo interesante acá, el pastor Juan en el servicio decía, "Mu- muchas veces hasta de un niño vamos a aprender nosotros enseñanzas. Hasta un niño, hasta alguien que nosotros no consideramos nos va a dar una enseñanza bíblica. Entonces, debemos estar prestos, ser receptivos a entender cuándo Dios nos quiere hablar algo. Y eso es lo que, es lo que decías. Aprender a ser prudente, aprender a controlar nuestra lengua. También habla acerca de la empatía con los demás. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta, dice, ¿no? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse de la corrupción del mundo. O sea, si ustedes profesan, dicen, ¿no? Una religión, bueno, la religión pura es esa. Y eso es una acción práctica. Nosotros en nuestras congregaciones, cuánto estamos poniendo en práctica estas enseñanzas de Santiago? ¿Cuán práctico estamos haciendo nuestro evangelio? O solamente nos estamos dedicando a filosofar cristianamente, a hablar teología, las enseñanzas, a un culto rutinario de los domingos, servicio de sábado, servicio de oración, o sea, y estamos encasillándonos en lo que le llamamos liturgia a algo que por costumbre está, y cuánto hemos puesto en práctica nuestro evangelio en la sociedad. Y Santiago está mencionando algo, está diciendo, esa es la verdadera religión, está diciendo. Eso tiene que ver con comprender, comprender y entrar en la necesidad de la otra persona, ser empático con lo que le pasa a los demás. También habla de la humildad. Santiago 2:1 dice, hermanos míos, ya que tiene fe, ya que tiene fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no se consideren mejores que los demás. Pero si ustedes están pecando al discriminar a los demás, son culpables de violar la ley. La discriminación, ¿no? Un problema de discriminación estaba sucediendo ahí. Recuerden ustedes que Santiago habla, ¿no? Dice, si viene un adinerado a tu congregación, siéntate acá en los mejores asientos, dice, ¿no? Y si viene un humilde y le decía, pobrecito, no, tú al final de ahí te vamos a llamar, ¿no? Yo recuerdo un acontecimiento muy gracioso, si me permiten unos minutos nada más, pastor, contar esto. No en Filadelfia, una congregación anterior, donde yo congregaba anteriormente, antes de casarme. Era una fiesta de aniversario
y los hermanos habían sido comisionados para dar los alimentos y dar todo eso, ¿no? Y entonces llega un momento en que falta la comida. Había segundo, había arroz, papa, pero no había carne ya. Y habían más hermanos que habían venido a visitar. Entonces los hermanos, ¿y ahora qué hacemos? ¿De dónde sacamos? Ahora, estábamos preocupados, estaban preocupados los diáconos ahí por ver cómo resolvían ese tema, porque habían más hermanos que todavía no se les había servido el almuerzo. De pronto, uno de los diáconos se da cuenta que hay una olla ahí tapada. Y cuando destapa esa olla, ve varios trozos de carne ahí. Y entonces el diácono se presenta a las hermanas que estaban en la cocina ahí encargadas, ¿no? De servir. Hermana, le dice, ¿y estas presas de quiénes son? Ay, hermano, le dice, ¿no? Lo que pasa es que ese es para la familia del pastor, hermano, para que lo lleven ahí a su casa la familia del pastor. Bueno, el hermano ya cuando, no, hermana, si falta acá que se dice, yo creo que el pastor ni siquiera sabía eso, pero habían hermanos que, bueno, por lo no sé, ¿no? Tal vez intento de congraciarse, ¿qué dirían ellos, no? Al pastor lo mejor, la mejor carne, ¿no? Hemos escuchado, ¿no? Al pastor la mejor presa, ¿no? Lo más grande, al pastor esto, ¿no? Entonces empieza inconscientemente, empezamos a tener ciertas diferencias entre las personas. Empezamos a originar que haya diferencia, que el líder se sienta en la mejor silla, que le haya para acá, que haya para acá. Entonces, a veces eso es bueno que nosotros que estamos camino al ministerio podamos entender, hermanos, y podamos ver cuánto influye algunas enseñanzas que nosotros podemos dar y cuánto puede afectar en la conducta de los demás hermanos. Santiago y habla acerca de eso, muestra eso y dice, no, no debemos ser así, dice, ¿no? La sinceridad también, cultivar los valores. Santiago 3:14 dice, pero si ustedes están llenos de celos y envidia, no tienen por qué dársela de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Pero la sabiduría, 3:17 dice de Santiago, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Conductas de un creyente, cómo se debe conducir un creyente, ¿no? Aprender a tomar decisiones firmes, dice, ¿no? Oh almas, Santiago 4:4, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo purifican sus corazones. Santiago 4:11, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de la ley. Esto le está diciendo porque obviamente la carta va hacia los judíos, ¿no? Hacia los cristianos judíos que han llegado a creer en la palabra del Señor. Entonces, el tema, ¿no? De hablar, el tema de acusar, ¿no? El tema de juzgar, ¿verdad? Entonces, eso es otra de las cosas que también Santiago expone aquí, ¿verdad? Y que debemos practicar. Había algo que quería mencionarles, se me ha ido de la mente ahorita y bueno, vamos a continuar. Dice, de la dependencia de Dios. Santiago 4:15 dice, más bien debiera decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:17 dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. O sea, ¿qué nos demanda Santiago? Nos manda que por la palabra del Señor nosotros aprendamos a vivir, nuestra conducta sea de dependencia al Señor, de dependencia en Dios. Que nosotros aprendamos a depender de Él y confiar en el Señor, confiar en Dios. Siempre nuestra fe debe estar puesta en Él, ¿verdad? Nuestros proyectos, si nuestros proyectos están eh, dirigidos hacia algo bueno, va a traer bendición. Yo a veces a los jóvenes, cuando les hablo, les digo, no, ustedes tienen que hacerse algunas preguntas cuando ustedes van a tener alguna religión. Esto va a afectar mi vida espiritual para mejorar, me va a ayudar, no me va a afectar en mi trabajo, en mi desarrollo en la obra del Señor.
me va a ayudar a tener mejores proyectos de mejoramiento para mi vida. Cuando yo quiero tener una amistad, cuando quiero hacer amistad con alguien, o cuando de repente por ahí algún jovencito, una señorita por ahí, estoy mirando, díganme, esto va a ayudar a mi vida espiritual, me va a tener preocupado, voy a estar más pensando en ello, produciendo celos, haciendo una serie de cosas. Si va a afectar eso, pues definitivamente es incorrecto. Entonces, eh, Santiago lo que está hablando es eso, ¿no? Que aprendamos nosotros a tener una vida dependiente de Dios. Siempre preguntar y considerar a Dios en todos nuestros proyectos y en todo lo que nosotros vayamos a decidir. La paciencia y la convivencia entre hermanos, dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Santiago 5:7. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo pacientes en ellos hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. 5:8 dice, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados y el juez está a las puertas. ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanza? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo aprendemos a convivir con nuestros hermanos? Va a seguir hablando el 5:14 acerca de eso. El 5:16 dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. El versículo 20 dice, sepa que, el 19 dice, hermano mío, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo debemos conducirnos nosotros como hermanos, como en la iglesia? En vez de juzgar, dice, no, más bien en vez de juzgar, dice, debemos atraerlos nuevamente a Cristo, que si eso hacemos, estamos cubriendo multitud de pecados. Estamos teniendo esa línea. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Eh, Hace unos días una hermana me decía, no sé, hermanito, venía preocupada una joven que también es una madre de familia, es joven todavía, madre de familia, que está trabajando con las damas, con el área de damas aquí en la congregación, y mencionaba algunos problemas que había, ¿no? Y mira, le digo, imagínate que tú eres como el vaso, el problema es como el vaso, lo que está pasando, como un vaso que ha sido llenada hasta la mitad con agua. Hay algunos que van a decir que este vaso está medio vacío. ¿Por qué? Porque ha sido solamente llenado hasta la mitad. Pero otros que van a decir, este vaso está medio lleno, casi lleno. Entonces alguien va a decir, ¿está casi vacío o está casi lleno? ¿Por qué? Porque está en la mitad del vaso, el agua. La pregunta es, ¿cómo estás observando tú el vaso? ¿Lo observas casi vacío o lo observas casi lleno? ¿Cuál es el ejemplo? Cuál es el provecho que puedes sacar tú de esta circunstancia por la que estás pasando? ¿Cuál es el provecho que debes sacar? ¿Cuáles son las medidas que debes tocar, que debes tomar para que todo esto que está sucediendo termine siendo provechoso para ti? Entonces, hermano, de alguna manera, eso es lo que nos enseña la ética cristiana, eso es lo que, en mi consideración, creo que Santiago intenta enseñarnos. Ahora, sé que definitivamente el libro de Santiago tiene muchas más enseñanzas, pero por lo menos, pastor, he intentado escudriñar algo de eso y poder exponerles, pastores. Bueno, eso es para terminar. Gracias por escucharme, pastor. Adelante, pastor. Bien, Julio Cristóbal. Muy bien la exposición. Tensa, pero muy buena, muy práctica, como lo dice el libro. Para poner digamos, digamos la clase. Sí, hay un pequeño video que de repente la próxima clase lo vemos, ¿no? Porque se avanza un poco pero muy bien los dos hermanos que han expuesto, Javier Trujillo y Julio. No todos los estudiantes por ahí van a exponer así, ¿no? Con ese tiempo, pero otros son más breves, más. Pero también están según los ministerios.
que cada uno tiene, ¿no? De la enseñanza, que se va desarrollando, pues, ¿no? No es que justamente en el seminario se desarrollan, sino que eso se da en las congregaciones, ¿no? Cada uno está sirviendo, está trabajando. Ahí está hermano Julio Cristóbal. ¿Quién es el pastor ahí en la iglesia donde estás? En Eh, Filadelfia. el pastor Juan Azañero, ¿Juan qué? Juan Azañero, Sañero. Sí, sí, lo habré, yo no, pero no me acuerdo bien de él. Lo habré visto en las asambleas. Este, sí, sí, sí. Ahorita él es tesorero justo creo que de Obra y Misiones, creo que le he dicho, me ha dicho que es tesorero de una de las áreas ahorita. sí. Ah, Sí. ya. ¿Tú no estabas con un pastor coreano o es otro hermano que estaba, o lo cambiaron? No, 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 pastor. Bueno, hay el otro. pastor Juan siempre ha estado, No, no es otro, desde que otro comencé a hermano que congregar, estaba. sí, comencé a congregar lo vi al pastor. Ah, ya. Bien, bien. Estás a un ministerio ahí sirviendo al Señor. Estoy trabajando con los jóvenes y en el área de la alabanza. Ah, ya. Estás en alabanza nada más. No estás predicando. Y, y con los jóvenes, en el área de los jóvenes. Ah, ya. Está bien. Bien, bien, hermano. Excelente, ¿sí? Muy bien. Tantas cosas podemos extraer, tanta, como decía, riqueza, extraer el jugo, tesoros preciosos del libro de Santiago en cuanto al autor que escribió. Nosotros sabemos que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, pero el Señor no anula la personalidad de cada uno. Es también la personalidad de Santiago, ¿no? La forma de práctica de escribir, de exponer. eh, y así lo recibimos, ¿sí? Así lo recibimos. En cada área, es decir, el énfasis de él muy fuerte, como decía tu hermano, a lo ético, a la conducta, a lo práctico. eh, es por siempre hay que pensar que en el contexto que vive, ¿no? También al principio yo hablaba, decía que Santiago uno puede tomarlo, puede llegar a torcer, es decir, él parece que está en contra de los ricos y siempre está protegiendo a los pobres, ¿no? Como diciendo, viendo una virtud en ellos. Ellos ya tienen la salvación, un poco más, ya tienen la... Y entonces la Iglesia Católica toma la pobreza como una virtud. Por eso hay muchos sacerdotes que hacen voto de pobreza, ¿no? Está la orden franciscana, usted sabía, ¿no? Que ellos, bueno, con Francisco renunció a todas las riquezas, ¿sí? Y bueno, entonces ellos, basándose en estos textos bíblicos, entonces renuncian a las riquezas, pero para servir a Dios. Y no podemos decir que los extremos están mal, ¿no? No podemos decir que el hecho de vivir en la pobreza a veces por descuido, por mala administración, por no hacer bien las cosas. Y no podemos justificar, ¿no? Las cosas que estamos haciendo mal, descuido, mala administración. Entonces después decir que eso es una virtud, por supuesto que no. Pero sí, muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, sin ser sacerdotes ni pastores o misioneros, que han renunciado a su nación, a mucha gente a su posición, a un salario de repente elevado que estaba por su carrera, por la empresa, eh, y han renunciado para servir a Dios, ¿no es cierto? No es tanto un voto de pobreza, sino decidir en cuanto voy a confiar en el Señor como mi proveedor y le voy a servir a Él. Sí, y ese es un poco el llamado pastoral, ¿no? No es un llamado a lujos, a placeres, como hoy está el Evangelio de la prosperidad. Creemos que Dios provee, que Dios prospera, ¿no es cierto?, en su misericordia, pero ese extremo, ¿no?, que hay del Evangelio de la prosperidad, y pero también hay un extremo, ¿no?, de este Evangelio de la pobreza. Pero lo que esta aparente eh, parecida de que el apóstol está en contra de los ricos, también tiene que ver el contexto que se vivía, ¿no? El contexto que se vivía, donde, como el hermano mencionaba allí, nosotros estaban ya en la iglesia también ingresando personas adineradas,
y en la sociedad se daba que la gente adinerada eran los que oprimían generalmente a los trabajadores, por eso dice que el salario de los que han cosechado y no les han pagado, ese es el tema, ¿no? No es que está mal el tener recursos a causa del trabajo, una buena administración, sino que la injusticia, por ejemplo, es decir, no pagar lo que corresponde o directamente no pagar el salario, ¿no? Gente humilde que trabajan, y esto lo hemos visto en algunos lugares, ¿no? Donde la gente con qué sacrificio trabajan, llega el momento y no se les paga, dice, el clamor ha llegado al cielo. Ay de vosotros, ricos opresores, en ese sentido, ¿no? De la injusticia, de estar oprimiendo al que ya está sufriendo escasez, aflicción, por la escasez, por la necesidad. Como mencionaba del Evangelio de la Libertad, de la liberación, ¿no? Que se han ellos inmiscuido bastante, se han metido tanto en ver la necesidad, la aflicción, que han llevado al extremo, ¿no? Decir que el reino de los cielos es de los pobres, ¿sí? Uno también puede tomar por ese lado. Entonces el reino de Dios se manifiesta entre los más pobres, los más necesitados, ¿no es cierto, no? La parte social, estar ahí metido y ir en contra, ¿no? En contra de las personas que más tienen recursos, verlos siempre como que son injustos, que siempre están mal. Eh, entonces, yo creo también, como decía, que la pasividad también está muy mal, ¿no? Que uno ve la aflicción. Entonces, nosotros como hombres y mujeres de Dios, eh, que tenemos, si Dios nos da discernimiento, tenemos que ser la voz de los que no tienen la voz, no tienen voz en este mundo, de reclamar, de amonestar, a pesar, no solamente como dice, darle el primer lugar que se sienten y acomodar, sino que amonestar. Así sean hijos de pastores, por así decirlo, ¿no? A veces es como si fuera una clase social, ¿no? O los hijos pastores, los hijos de los familiares. Si están haciendo malas cosas, también porque no serán amonestados. ¿Eh? O personas que están mejor económicamente, no porque ellos sean los que más aportan, siempre se va a justificar todo lo que ellos hacen. Entonces, y en cuanto a la sociedad también, ¿sí? Dios nos ha llamado a reclamar. Yo me acuerdo cuando a veces los sacerdotes católicos, ¿no? Como acá, especialmente en América, Latinoamérica, más acá en Perú, se da. Entonces los medios los escuchan a ellos y no es extraño que vaya a preguntarle a algún pastor, no sé que sea muy reconocido. Y bien cuando ellos hablan por los más afligidos, ¿no? Reclamando a las autoridades que hagan justicia. Porque para eso es en realidad lo que el Señor hizo también, ¿no? Él, protegiendo a los más afligidos y necesitados, ha sido muy duro él con las autoridades, no romanas, sino las autoridades religiosas de la época. Por ejemplo, los fariseos, los saduceos, esa era una clase social muy elevada, muy alta, que ellos, dice, ponían carga pesada sobre las personas y ellos ni con un dedo lo querían tocar. Eso es sepulcro blanqueado, es decir, eh, él sin pelo en la lengua, es decir, reclamó, protestó en contra de esta injusticia de tomar tan livianamente eh, autoridades. Pues yo creo que lo primero, la palabra viene dura, eh, reclamando a las autoridades de la congregación, pastores, líderes, misioneros, ancianos, ¿sí? Entonces, no perder la sensibilidad, no somos una clase más alta, ¿no? No es el laico y el clero, nosotros creemos en el sacerdocio universal, así que todos somos iguales, unos en el Señor. El hermano hablaba muy lindo, bueno, el texto habla acá de no hacer diferencia, ¿no? El más humilde, más en aquella época donde todavía había esclavitud. Bueno.
la gente humilde. Hoy ha cambiado mucho, es decir, a pesar de que hoy se ve lo mismo, pero no es igual, ¿no es cierto? Es decir, en aquel tiempo, la persona muy, muy, muy humilde eh, era dejada de lado, era menospreciada, ¿no es cierto? Que una persona más pudiente se lo veía de otra manera. Más cuando en una congregación, los primeros creyentes a veces se da que la mayoría, la gente viene por su aflicción, por su necesidad, ¿sí? Por eso dice ahí Santiago, el evangelio tiene que ver, dice, eh, para los afligidos, los que están sufriendo con necesidad, se acercan más fácilmente al Señor. Cuando uno toca por eso evangelizar en las calles, uno ve. Cuando se va a acercar a personas que están muy acomodadas económicamente, es más difícil que ellos le abran las puertas, ¿no es cierto?, de su casa, de su vida. Siempre ellos son desconfiados, o no tienen tiempo, o están muy apurados, ¿no? Pero las personas son humildes, por ejemplo, humildes en todo sentido. Ellos le van a abrir la puerta, le golpean la puerta, por ejemplo, como hace el testigo de Jehová, también los clientes golpeamos la puerta o invitamos, ellos les reciben con alegría, ¿sí? Entonces, la misma situación que con el contexto que están viviendo hace que estén más sensibles, más abiertos eh, al Evangelio. No significa que una persona que esté acomodada económicamente no esté padeciendo por los pecados. También ellos sufren de otra manera, ¿no? Aflicciones, angustia, depresión, ¿no? Depresión, porque hay un vacío, no llena los recursos. Entonces, eh, se vuelven al Señor en un momento, se vuelven al Señor. Vale. Bien, ahí queríamos mencionar algo. Hay muchísimo, como dice el hermano, para ver y vamos a seguir viéndolo. Quería mencionar ahí la aparente contradicción entre Pablo y Santiago, eh, porque uno enfatiza una cosa, otra cosa, pero hay textos bíblicos que muestran que Pablo también hablaba de practicar la fe. Por supuesto, no era alguien teórico, él no era un fariseo, no se convirtió. Fui fariseo de fariseo, pero se rindió a Cristo y vemos la vida de él, una vida entregada, consagrada al Señor, y no se puede acusar a Pablo, ¿no? De solamente ser un teólogo, un filósofo, que está solamente en la oficina, en la biblioteca, porque hoy día hay, y yo no critico porque soy yo, de repente son ministerios de personas que ellos no tienen tanto una vida práctica, ¿no? O uno dice trabajo de campo, en la iglesia, visitar, salir, estar con la gente más necesitada, repartir el pan con el hambriento, estar con los que más sufren. Realmente están a veces en la oficina porque se abocan a escribir, y imagínense aquellos que escriben comentarios y allá y hacen teología. Y es un ministerio también porque nosotros a veces estar mucho en el campo, ¿no? Yendo, viniendo, haciendo, no tenemos tiempo menos a veces de estudiar con tanta profundidad o menos de escribir comentarios, libros, hacer investigaciones. Y en cambio hay personas que tienen ese don y esa gracia. Yo creo que todos debemos capacitarnos dentro de lo posible, pero eh, el trabajo pastoral demanda lo que dice aquí, es más práctico, ¿sí? Es más práctico, es llorar con el que llora, reír con el que ríe, compartir la mesa, el hogar, estar juntos. Esa es la parte del discipulado. Hoy también hablando de la parte práctica, hay un discipulado teórico, ¿no? Clase uno, clase 2 y como que el discipulado se reduce en una especie de estudio bíblico. Y sí, en el discipulado uno puede estudiar la Biblia, pero no es un estudio, un curso bíblico de discipulado, ¿sí? Jesús cuando dice vayan y hagan discípulos y enséñenle, se está refiriendo a así como él lo hizo, ¿cierto? Ahí no vemos que Jesús dijo, bueno hermano, hoy toca clase uno, hoy toca Pentateuco. No vemos que Jesús haya dicho a los discípulos toca Pentateuco, ¿no? ¿Eh? Él les enseñaba práctico, caminando, yendo, haciendo. ¿Por qué le dijeron a ellos enséñanos a orar? Porque les llamó la atención la vida de oración. Es decir, era diferente a lo que ellos conocían. Los judíos sabían que la oración desde niño, eran 3 veces por día, pero la vida de oración de Jesús era otra cosa.
es algo muy práctico, como acá dice Santiago, por ejemplo, el hermano mencionó sobre la oración. Dice, hay un enfermo, tiene un problema, llame a los ancianos, dice, y oren por él, y el Dios va a sanar, va a obrar. No es una oración, un ritual nada más, un cumplir tres veces al mediodía, a tal hora, como a veces la iglesia católica, ¿no? Como una religión, un ritual, ¿no? Es algo práctico, si ahí van a orar los ancianos y se van a sanar. Y si hay pecado, se le va a perdonar. Y pone como ejemplo a él, nada menos a Elías. Es tremendo. Es tremendo. Vamos a llegar ahí en algún momento, de repente a un hermano toque, desarrolle más ese tema sobre la oración eficaz, sería algo maravilloso. A mí me encanta, uno de mis grandes textos de la palabra, justamente ese texto. Bien, y ahí dice justamente, la fe es la raíz de la salvación. ¿Sí? La fe es la raíz de la salvación. Las obras son el fruto de la salvación. ¿Eh? Las obras son el fruto, es la consecuencia, no al revés. La fe es la causa de la salvación. Las obras son el resultado de la salvación. Eh, no es que a veces escuchaba también un hombre de Dios que hablaba y decía, hay muchos testimonios que a veces escuchamos y aplaudimos y en realidad es un testimonio más bien como de personas que son más bien huérfanas, ¿sí? Un testimonio de un huérfano. Eh, el huérfano siempre busca congraciarse para llegar a pertenecer realmente, a ser hijo en algún momento, ser adoptado. Pero otra cosa muy distinta es eh, cuando hacemos las cosas para Dios, hacemos obras, no para ganar su favor de Dios. Interesante eso. No para ganar el favor. Hacemos las obras desde el favor. Oh, qué interesante. No para llegar a ser hijos. ¿Eh? Hacemos buenas obras porque somos hijos. Es ese, es ese orden, parece muy, pero interesante. Es en la Iglesia Católica la que tenemos, nosotros tenemos ese choque con ellos, la salvación por obras. Entonces, pues ellos tienen eso, de que le pregunta, ellos no saben si van a ser salvos o no. Y vamos a perder el tiempo, a veces se pierde o no se pierde con ellos, ellos están perdidos, porque si ellos no saben, porque es por obras, y como que van ganando el reino de Dios por lo que ellos hacen, ¿sí? Entonces, para alcanzar, para llegar a ser, nosotros lo que creemos, el apóstol Pablo enseña, y lo que también creemos que es Santiago, no hay contradicción, sino que yo creo que es una mala interpretación de la Iglesia Católica, la salvación por obra. No, y la salvación no es por obras, como dijimos, no es para alcanzar el favor de Dios, no es para apaciguar la ira de Dios y algún día llegar, ¿no es cierto? No, lo hacemos desde la gracia. Él nos perdonó, nos salvó, nacimos de nuevo de un encuentro sobrenatural tremendo con el Señor. Y entonces, como respuesta, como dice allí, como consecuencia, pues Santiago dice, el pico. ¿Eh? Es lo natural que hagamos buenas obras. ¿Eh? Tenemos el favor de Dios, no es que lo vamos a obtener, ¿sí? Desde el favor. Muy bien, Quinten. A ver, ¿qué pasa aquí? Ahora está terminando, pero por último quería, hay muchas cosas que pudiéramos leer y leer, pero resaltar algunas cosas que nos pueden quedar. Me pareció muy bien lo que han expuesto los hermanos, realmente eh, ha habido palabra de Dios, y me parece muy interesante, es una enseñanza, ha habido inspiración, muy bien, y es lo que debe causar en nuestro corazón y también causar nosotros cuando exponemos la palabra de Dios, inspirar, ¿sí?
porque dice la palabra de Dios, siempre pensamos que es viva y eso no es algo muerto, ¿sí? No es algo teórico, ¿eh? Por el Espíritu de Dios que nos fue dado, entonces podemos compartir para la palabra de vida. Y justamente lo práctico de esto es que nuestra fe sea una fe viva, ¿sí? Por nuestras acciones. La gente puede ver, dice, que la gente vea vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Es lo que está hablando Santiago, lo que comentó Jesús. Nuestro Señor mismo lo ha dicho. ¿Sí? Por eso somos luz. Es la luz. La gente vea vuestra buenas obras. Una cosa quería decir breve. Ya tendremos un momento para hablar sobre la oración. El hermano mencionó también. Eh, yo escuché escritos, porque hay escritos, ¿no es cierto?, sobre los apóstoles, el apóstol Juan. Vamos a llegar al apóstol Juan. Tremendo también. Santiago. eh, No quedaron escritos en las escrituras dentro del canon, pero hay escritos de la época. Uno de ellos mencionan acerca del apóstol Juan. Dice que le llamaban el de la rodilla de camello. ¿Sí? ¿Por qué la rodilla de camello? Dice que sus rodillas estaban llenas de callos, ¿sí? Llenas de callos por el tiempo que él pasaba en oración y de rodillas. Él era conocido como un hombre tremendo de oración, tremendo de oración. Era impresionante. Pasaba horas, días de la rodilla de camellos. Por algo llegó a ser, como mencionaban ustedes, un líder destacado, importante, de la iglesia en Jerusalén. Como bien dice el hermano, no tanto era, en este caso, Pedro, sí, era Santiago, un hombre de oración. Por eso cuando él al final concluye su libro, y habla algo, suelta algo tan poderoso, ¿sí? Porque es algo que él vive, ¿sí? Cuando alguien habla de oración, toca hablar sobre eso, habla desde su vida, desde la experiencia, desde lo práctico, y es impactante, ¿sí? Es impactante. Y, y este libro, entre otras cosas, debe inspirarnos a tener una vida práctica de oración, ¿sí? Nosotros como siervos de Dios, futuros ministros, yo les animo, tenemos que ser gente de oración. ¿Sí? Tenemos que ser gente de oración. Tenemos que orar. Eh, Orar más. No es suficiente, nunca es suficiente. La palabra dice orar sin cesar, imagínate. Orar sin cesar. Necesitamos buscar a Dios en clamor y en oración, más por los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Son tiempos que tenemos que volvernos al Señor en oración, en clamor, humillarnos delante de Él con todo nuestro corazón. Amén. Muy bien. Eh, la próxima le toca a, a Zulín, Pon y a Sol. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Sol y ya. Zulín, Pon, ¿no? No, yo ya perdí mis dos brazos ya. Ya, ¿Cómo? ya, ya perdí mis dos brazos ya. Mm. Tienen tiempo, hermano. Sí, ya. ¿Me escucha? Mm. No, es que tengo mi mano levantada hace una hora, de verdad. Pero no Ah, lo he sí, querido cortar porque muy inspirador lo que estaba diciendo, ¿no? sí, Ya, quería dar un comentario de la exposición de mi compañero Julio Cristóbal. ¿Se puede? sí, sí. A ver, en forma. Era sobre lo que mencionó acerca de la oración que puede mucho, ¿no? Acerca del justo, ¿no? La oración del justo puede mucho. Sí, Bueno, a veces algunas iglesias yo he escuchado que interpretan eso, dice que la persona que es más santa, su oración llega más de la otra que no, ¿no? Entonces, creo yo que el sentido original de eso quiere decir justos, pero los que están justificados por Jesucristo, ¿no? O sea, en este caso está hablando de todos los creyentes, ¿no?
y que esa oración sí o sí está sujeta a la voluntad de Dios, ¿no? No a oraciones egoístas, ¿no? Por lo tanto, obviamente, el Señor va a escuchar a su iglesia, ¿no? Por eso es que habla de la oración del justo, ¿no? Por eso algunos le dan la orientación que es solamente para los que están súper consagrados, ¿no? Los que están súper así sin mancha. Pero creo que no hay nadie, ¿no? No hay nadie. Pastor, al final que termine, ¿cree que me podría dar un espacio para dar un anuncio a mis compañeros rapidito? A ver, Al sí, final, al sí. final, al final. Ahorita Pero no sí, se dale, ya vaya. está, ya estamos al final. A ver, dale Ah, ya, anuncio. ahorita, ya, Brian, listo. dale, Brian. ¿Cómo? Ya, no, para los que van a ir al evento de la Reforma, bueno, la Iglesia de la Casa del Señor está haciendo una actividad y hemos hecho bueno, yo he diseñado un diario de prédicas que está hecho para escribir prédicas en los cultos. Entonces, si alguien quisiera apoyar, yo puedo traerle un ejemplar ese día, ¿no? Vamos a ir a Filadelfia. Entonces, hay un video promocional, ya si quieres se lo paso por WhatsApp, ¿no? No hay problema. Pero si están Va a interesados en ser, apoyar, me escriben. va a Tengo, ser tengo un video. va a ser presencial o virtual. No, es presencial el evento de la reforma de. No sé si lo van a transmitir, eso lo tiene que ver el comité de capacitación, ¿no? Pero que yo puedo llevar ahí los ejemplares. En todo caso, ya el próximo año estamos sacando una versión más amplia para 2025, pero queremos primero que el producto se pruebe por estos últimos meses para ver qué tal, sugerencias, ¿no? Ya, listo, gracias, Adi, porque ahorita tengo 10 unidades y se acaban, se van volando. Ya, listo. Eso sería todo, Pastor, gracias. Está bien. Bien, está bien entonces. Otra cosa quería, pero ya después igual las clases que vamos a recuperar, en todo caso después en la próxima hablamos a ver qué día podíamos tomar un día que ustedes no tengan, no están muy ocupados, a ver qué día podíamos, porque nos debemos una clase. Y si retrocedemos para que diciembre podamos terminar el mismo, cuando todos terminen, o si no vamos a tener que seguir una semana más. Y para evitar, podíamos tomar cualquier día, aparte del lunes, para completar esa clase. Pero igual, como todavía nos falta varios, no hay problema. Vamos por luego viendo a ver qué día puede ser. Está bien. Así concluimos entonces en este día. Manos, entonces la próxima clase toca exponer a Sol Melgarejo y a Zulín Fon. Los hermanos que han expuesto muy bien, así que vamos a concluir en oración. A ver quién nos puede guiar en oración para terminar este día. Vamos a orar, hermano, para despedirnos. ¿Me permite, pastor? Sí, Bendito Dios, te damos gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. A la verdad que nos gozamos, nos deleitamos aprendiendo y siendo enseñados por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Queremos cada día reflejar tu carácter, cada día reflejar, Señor, esa personalidad tuya. Pero ayúdanos, Santo Espíritu de Dios, con tu dirección y con tu guía, Señor. Por favor, siga ayudándonos en este seminario, Señor, a los pastores, a los encargados, a los administradores. Señor, ayúdalos cada día, Señor, a tener paciencia, a tenernos paciencia. Por favor, Señor, danos tu descanso en esta noche y queremos, Señor, encomendar en tus manos todo, Padre Santo. Gracias por este día, gracias por esta exposición, gracias por este hermoso libro de Santiago que nos has dejado, Señor, para que podamos aprender de ello, Señor. Gracias. Y bendiga también los hermanos que están preparando su tema en las diferentes órdenes que van a ir llegando a su exposición. Ayúdalos, mi Dios. Bendícelos, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todo. Amén. Amén. amén, amén. Muy bien, hermanos. Buenas noches. Hermano, Buenas Dios los noches, bendiga. Dios bendiga, hermanos. hermano. Bendiciones. Bendiciones.